¿Qué más pues, gente de YouTube? Bien o no, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante antes de comenzar el modelado. Yo sé que lo estoy postergando un poquito, pero es que la verdad yo quería dejar este video para la segunda parte de los viewports para después, pero ya lo vi necesario en ese preciso momento. Entonces vamos a tocarlo en el día de hoy. Vamos a ver qué configuraciones tenemos extras a la hora de trabajar con el viewport, pero en un nivel como ya intermedio. Recuerden que en el primer video yo les había comentado que hay varios, voy a hablar de como de varios niveles del viewport, para no confundirnos tanto, que en la primera parte solamente vimos como los aspectos muy básicos, pero ya en esa parte ya vamos a tocar como una parte intermedia y después les comentaré como la que yo considero que será como una última parte que podemos ver, pero ya será para después, porque pues viene en función de las necesidades. Ya les explicaré por qué. Yo quiero modelar, pero por ejemplo yo estoy en esa perspectiva y hay veces que yo necesito irme para la vista frontal. Observen la forma en cómo se están visualizando los objetos, que son totalmente diferentes a como lo vemos en la vista perspectiva. Si nos fijamos bien en esta parte de acá, aquí dice Default Shading. Si yo me voy para la vista frontal, ahí cambio a Wireframe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo puedo cambiar la forma en que esté viendo mis objetos configurando esa parte de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si yo le doy aquí donde dice Faces, mire que ya ese pequeño smooth o suavizado que tenía en mi objeto ha desaparecido por completo. Esto, el default shading, lo que hace es hacer como un cálculo dentro del viewport para visualizar más o menos cómo es que se ve en el suavizado, para así tener como un estimado de saber cómo es que se va a ver en el render. Entonces ese es el default shading. Y el face va a mostrar simplemente como la forma en que está constituido mi objeto. Porque por ejemplo, si yo me para el default shading y digamos que yo aumento muchísimo más sus subdivisiones, yo no me estoy dando cuenta de que cómo se está visualizando esto, a menos de que yo lo dé en faces. Por ejemplo, aquí yo estoy visualizando como la densidad de sus polígonos con faces, ¿no? Y sin necesidad de perder pues lo que son los colores y esas cosas. Siempre bound box. Aquí lo que estoy viendo, esto es, para mí ha sido muy útil cuando yo tengo árboles o tengo un escenario muy denso en que tiene muchas cosas y se está tornando muy lento, y que yo simplemente necesito modificar cosas muy pequeñas. Entonces con bounding box yo puedo hacer de que todos los objetos sean como cajas, y eso me va a ahorrar muchos recursos de mi máquina. Entonces, por ejemplo, si selecciono un objeto, por ejemplo este, me va a dar una previsualización de cómo es que es cada objeto. Obviamente pues como esta es una caja, se va a visualizar así, pero véanlo como está apareciendo acá. Entonces en esta parte acá dice flat color. Flat color es básicamente flat, es como un color plano. Aquí nos está mostrando, independientemente del lugar donde lo veamos, estamos viendo un color plano siempre, que es totalmente diferente en default shading, que vemos como una especie como de sombra, que o inclusive va cambiando como los colores, que nos va dando información como de la perspectiva. Pero si estoy en flat color, no me estoy dando cuenta si esto es un cilindro, por ejemplo, o si es una esfera de verdad. La verdad que no sé qué está sucediendo acá, pero es como una forma de visualizar las cosas simplemente. Hidden Line es básicamente como una forma de visualizar nuestros objetos con un gris oscuro, y aparte de eso también estamos visualizando nuestra malla, nuestra geometría, ¿sí? Como si fueran edge faces, como lo he llegado a mostrarle a ustedes anteriormente, pero ya no se muestran lo que son las texturas o que son los colores que componía pues mi escenario básicamente. El clay es muy utilizado también para modelar. Obviamente el clay no lo vamos a utilizar en este momento porque nosotros tenemos un plano donde tiene una textura, y si yo aplico clay, esa textura se va y solamente se va a ver mi plano. Entonces de momento no me sirve. Ese se utiliza mucho, por ejemplo, para ZBrush. ZBrush es un programa para modelado, y la verdad que es muy útil porque estas partes de acá, ¿cómo decirlo? Como esas sombras están muy bien definidas, entonces como que da una muy buena perspectiva de lo que es la profundidad, y nos ayuda mucho a saber si estamos haciendo las cosas bien o de pronto nos hace falta modificar algunas cosas. Pues digamos que estamos modificando algo y que lo estamos haciendo en la orientación incorrecta, pero con Clay digamos que nos ahorramos más porque nos brinda más información en sus sombras. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo para que lo vean sencillamente. Por ejemplo, yo voy a mover esta cara y observen de que aquí se está haciendo una especie de sombra que me está brindando información de que aquí hay como un abultamiento, ¿sí? Básicamente es eso lo que les quiero comentar a ustedes en el clay.
y no fastidia mucho para la vista, que es importante. Ahora tenemos el Model Assist. La verdad yo no encontré una diferencia clara lo que es en Default Shading con Model Assist. La verdad que pues entre lo personal yo simplemente he utilizado el Default Shading, el Clay si es necesario, y por último lo que es el Edge Faces. Vamos a ver en Default Shading, si me voy para Wireframe, observe cómo estamos visualizando nuestros modelos, que es muy parecido en la vista frontal, ¿sí? Si yo estoy en la vista frontal y lo quiero ver como Default Shading, lo puedo hacer. Miren, bajar a Wireframe. Y si me voy para la vista perspectiva, ya no se regresa a Wireframe. Tengo que darle en Default Shading. Y aquí, por último, yo puedo dejar esto en Edge Faces para yo visualizar como las texturas y materiales que tiene. Y aparte de eso, poder ver cómo está constituido su malla. Por último, tenemos esta otra sección de acá. Si yo, por ejemplo, activo esta luz, por ahora, no es necesario que veamos sobre luces, sino que quiero mostrárseelo a ustedes. No va a hacer nada en Default Shading, ¿sí? Pero si yo me voy, por ejemplo, para High Quality en esta parte de acá, estamos viendo de que ya hay un comportamiento totalmente diferente. Ya mi escenario está utilizando las luces de mi escenario como tal, pues mi viewport está tomando las luces de mi escenario. Y estamos como teniendo una previsualización básicamente de dónde van a quedar las sombras, ¿sí? Por ejemplo, si yo configuro que las luces tienen que tener un comportamiento totalmente diferente, ya sea en sus sombras o en su iluminación, ya eso lo podemos visualizar aquí dentro de las configuraciones de las luces. Entonces, si yo por ejemplo me voy para estándar, no voy a visualizar absolutamente nada. Performance es como... no va a afectar directamente con lo que tiene que ver con las luces, pero básicamente todos mis objetos, todos mis modelos los puso de un color que para mí va a ser muy útil para modelar, que es exactamente lo que yo quería tocar. Yo siempre utilizo colores grises para modelar, porque a la hora de seleccionarlos, como usted puede ver, aquí estamos viendo de que tiene un color blanco. Si por casualidad, por ejemplo, yo tengo esta caja y tiene un color blanco, a la hora de modelar esto puede llegar a ser molesto. Bueno, digamos que aquí no se pronuncia tanto, vamos a cambiárselo acá, y digamos que usted quiere seleccionar algunos vértices o algunas caras y los quiere mover de algún modo. Aquí se va a complicar muchísimo a la hora de modelar esta parte de acá porque tiene un color blanco, mientras que si yo lo tengo en Performance, aquí estamos visualizando una forma muchísimo más cómoda para trabajar a la hora de modelar, que es básicamente. Y por último tenemos el DX Mode, que para mí básicamente es como el High Quality, pero digamos que viéndolo de una manera como más, como más tenue, ¿sí? Digamos que el High Quality se basa básicamente como en los datos reales, entre comillas. Vamos a ver qué diferencia hay entre esa previsualización en el viewport al render. Vamos a darle un render a ver qué tal. Bueno, vamos a elegir el motor de render Skyline de momento. Voy a darle render. Y básicamente tenemos una visualización más fiel de lo que tenemos en nuestro viewport. Pueden ver ustedes la comparativa. Pero digamos que puede estorbarme mucho esta luz tan fuerte que tenemos acá. Podemos cambiarlo a DX Mode y podemos ver una visualización más pues más, ¿cómo decirlo? Como más cómoda, pero sin perder las propiedades que tiene nuestra iluminación a la hora de afectar nuestras sombras, ¿sí? Listo, eso es básicamente lo que yo quiero tocar en esta parte del viewport, y me voy a reservar para tocar algo más teso, digámoslo así, en lo que es el viewport, porque podemos básicamente hacer un render en nuestro viewport para hacer como si fuera un render en tiempo real, o podemos hacer que la previsualización del viewport sea mucho mejor. Obviamente va a ser mucho más pesado, va a consumir algo de recursos, pero se va a visualizar como que lo más cerca posible junto con la cámara, las texturas, como que es como un conjunto de todo, que yo sí lo quiero reservar para más adelante, porque pues ya vamos a tocar temas más profundos que son de las cámaras, la iluminación, el render. Son como muchas cosas juntas que yo me quiero reservar para más adelante, como se lo estoy comentando. Entonces, a medida en que vayamos avanzando, vamos a tocar unos temas, y básicamente este era uno en que yo ya me veía como acorralado y yo tengo que tocarlo ahora mismo, porque cuando vayamos a modelar, por ejemplo, voy a dejar eso aquí en estándar, yo voy a tener que dirigirme, por ejemplo, a la vista frontal, y básicamente voy a visualizarlo así y no me sirve. Entonces, para que lo tengamos muy pero muy en cuenta. Entonces,
Esto lo voy a dejar aquí. Digamos que eso es como el Viewport 2.0, por así decirlo. Espero que esta parte de acá les haya sido de mucha utilidad. Si tienen alguna duda pueden dejármela en la caja de los comentarios. Denle like, compártanlo, síganme en las otras redes sociales que tengo ahí y no olviden de suscribirse si no estás suscrito. Así que nos veremos para el próximo video, que ahora yo voy a tocar un tema más, solamente un tema más que tiene que ver con los snaps, que es importantísimo que lo toquemos, que la verdad lo dejé pasar en la parte de los snaps, pero es súper corto. Así que nos veremos para el próximo video.